Bienvenidos a ¿Quién es hoy? ¿Quién es famoso? Y miren, tenemos a famosos en el jurado. Mirá que tenemos a la China Kruger, acá a Matías Botero y... a Nico. No sabe mi nombre, tan famoso. No, me lo olvidé, qué sé yo. Hoy vamos a hacer quién es famoso, ¿ok? La idea va a ser un poco distinto porque van a venir tapados las caras para que nosotros no podamos ver si es famoso o no, evidentemente. Son 5 participantes, hay uno solo que es el famoso real y los otros son actores o buenos mentirosos y vamos a tener que adivinar a través de distintas rondas y preguntas cuál es el famoso real. Ok. ¿Estamos? ¿Vamos a ganar hoy? Vamos a ganar hoy. ¿Sí? Hoy ganamos. Obvio. ¿Sí? Que pasen los participantes, por favor. Ah, la mierda. Hola, ¿cómo va? Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. No hay dudas que son famosos, pues son caretas. Está muy bien. Está bueno. Parece la purga esto. Ay, no. Qué miedo que me da de la máscara. Me hace acordar una película como de terror. Me intimida mucho, me da mucho miedo esto. Siento medio película de terror, ¿no? Acá. O película de terror o fiesta media zarpada. Sí. En una salud termina. Ojalá. Dios Yo te oiga. sé, yo me parece que tengo un presentimiento. ¿Lo querés decir? Decilo ahora. Siento que es el del medio. Ya el del medio, lo ves como Sí. mejor parado. Pero generalmente Sí. fallan tus presentimientos, son medio malos. Soy muy con eso. malo con este juego. Así que no te vamos a dar bola en tu presentimiento. Está invirtiendo en ropa. El que aparece en cámara tiene que invertir en ropa. Tiene las mejores zapatillas de los 5 que está ahí. Tiene la ropita canchera, la que se usa ahora. Es él. No puedes no ser él. Es él. Bueno, vamos a darle comienzo a la primera ronda. Vamos a empezar de la participante número 1 hasta la participante número 5. Me dicen nombre, por qué sos famoso si no te reconocemos por el nombre y tu edad. Hola, tengo 31 años, soy Mariana Pajón y soy famosa deportista. Deportista. ¿Qué tipo de deportista? Y se las dejo muy fácil, ¿no? Ah, ok. Bueno. Ok. Mi nombre es Tupac. 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 Sí. Sí. El rapero. Más o menos, por ahí. Ok. A mi padre le encantaba eso. Ah, nombre raro. Tupac. Ya arrancó mintiendo. Si no, tiene un nombre medio de mierda. Tupac, conozco 2 Tupac. Tupac, el rapero negro, Tupac Amaru. Tupac Amaru, no sé quién es Tupac Amaru, me suena, no tengo ni idea de qué es. Me suena algo de Jujuy, qué sé yo. Tengo 28, soy actor. Actor. Mi nombre es Nano. Nano. Sí, Nano Antón. Soy actor y hoy en día me dedico a la creación de contenido en redes. Perfecto. ¿Edad? 24. Soy Adriana Broski, tengo 67 años, soy actriz, modelo y vedette. Ya me suena el apellido. Me suena el No, nombre. sí, A mí me suena el sí. nombre. Muy conocido. Adriana Broski me suena el nombre. Muy conocida. Me suena haber escuchado a mi abuela nombrarla. La tengo de nombre, Adriana Bro. Sé quién es, pero bueno, es de otra generación, ¿viste? De los nombres de acá es el nombre más famoso seguro. Soy Tamara Talesnik, 28 años. ¿Puedes repetir el nombre? Soy con la máscara. Tamara Talesnik, 28 años, soy guionista del ENER, trabajé en La Nación, hago podcast. Che, qué difícil esto. Está jodido, ¿eh? Está O jodido. sea que él se parece al del virgen, al de quién es el virgen, el que era virgen. A ver si que volvió. Para mí volvió. Porque ya se hizo famoso. Ya se hizo capaz. famoso por el primer Sí. video. Es muy parecido, boludo, en la fisionomía. Me parece que es el virgen. ¿De quién es el virgen? ¿Te imaginás que volvía la persona del otro video, tipo el metaverso de los videos de Pilo? ¿Alguien quiere tener una pregunta como para empezar? O... No, arranca vos, Arranco que sos yo. el... ¿De dónde sos, perdón? ¿De Colombia? Colombiana. Colombiana, perfecto. ¿Sos famosa en Colombia o sos famosa en Argentina? A nivel mundial, A nivel mundial, Ah, la mierda. ¿Ganaste algún premio importante? sí. ¿Qué premio? Olimpiadas, Olimpiadas, o sea, en los Juegos Olímpicos. Sí. Perfecto. ¿En ¿Una cuáles, medalla? en cuáles Juegos Olímpicos medalla de oro, ¿De oro? 2014 y 2018. El deporte no se los digo, pero lo pueden ir adivinando por una ¿Una lesión? fractura triple de tobillo, fue una de las últimas. ¿Por eso tuviste que dejar la tuviste? carrera? La pudo haber pisado un Unos auto meses. también, ¿no? ¿Cómo? La pudo haber pisado un auto también. Sí, también. Todo por haber pasado. Pero una lesión, una fractura la puede tener cualquiera, no me convence, pero ni en pedo. No sé. Y aparte, si se fue a la Olimpiada hace el 2014, ya se le tendría que haber curado esto, ¿no? Unos meses. Tupac. Sí. Tupac. ¿Por qué te dicen Tupac? Es tu nombre, me imagino que... Sí, mi nombre es Pila. ¿En tu nombre de DNI dice Tupac? Exacto. Ok, perfecto. ¿Y dónde sos? Yo vivo acá en Belgrano. Belgrano, perfecto. ¿Y qué trabajos hiciste como actor? ¿Hiciste alguna publicidad, alguna...? Aparecí en varias publicidades más de chico. Comencé como extra y cada vez me fui adentrando más. Me gustó y tuve la posibilidad de estar en series y en algunas películas. ¿Cuál es la película? ¿Qué es lo más grosso en lo que estuviste? Una serie que hice con Franchella. Franchella. Ok, perfecto. ¿copado ¿Cuál? Franchella?
Para mí es su sueño, conocer a Franchella. Lástima que no le creo. Grosso el pibe, con Franchella, Buen casting metieron acá. ¿El hombre de tu vida? Puede ser. ¿Cómo puede ser? Y tan fácil no se la puedo dejar. No, sí, puede ser la de la No, tampoco nos conocemos el reparto de los Claro, claro, Franchella y nada más. Sí. Ya se van a dar cuenta. Ok. ¿Vos pensás que Ya a se partir da de cuenta. ese programa con Franchella fue cuando pasaste a ser famoso? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a Mariana? ¿Dónde fueron las Olimpiadas del 2018? Tokio. Ok, bueno, no fueron en Tokio. No fue ¿No? mundial de Rusia, 2018 y 2014 Brasil. Año mundial, no es año de Olimpiadas, estaba fuera. Dice esto de las fechas, yo le muestro en la libretita a Mati, le pongo 2014, Mundial Brasil. Y el hijo de va y hace él la declaración, o sea, se lleva el crédito de él. Ok. Estamos eliminados, ya tenemos la primera. Si queremos eliminar la primera, yo estoy para votar a Mariana. ¿Sí? ¿Ya eliminamos? Estoy para votar a Mariana. ¿Ya eliminamos? Sí, no hubo. Sí, me parece porque- que ni siquiera hubo Juegos Olímpicos en el Bueno, 2018. No, es fue el 2 Mundial. años después. Fueron Mundial. 2 años después. Nico, estás Mariana, liqueando. participante número 1. Mariana, Yo voto Mariana. Sí, yo también. Mariana, un gusto. No. Gracias, Mariana. Te interrumpo un segundito el video para contarte una cosita. Y ya que estamos, si no estás suscrito al canal o no le pusiste me gusta, es el momento para hacerlo. Quería decirte que Pilo necesita tu ayuda para poder seguir haciendo este tipo de videos. Y encontramos una forma de que vos lo puedas hacer sin poner un peso de tu bolsillo. Gracias a nuestro sponsor CareBus. ¿Qué es CareBus? Te estás preguntando. Es una aplicación que te descargas en la compu o en el celu que va recopilando datos de tu uso de internet para venderle después a empresas de marketing, para ofrecerte mejores precios en las cosas que después estés buscando en internet. No te preocupes que no recopila nada privado, es totalmente anónimo. A medida que usas esta aplicación, se va juntando dinero en un fondo que después vos podés elegir a qué campaña donársela. En este caso, armamos una campaña para que nos puedas seguir ayudando a hacer este tipo de videos de quién es o otras cosas de este formato. Si nos querés dar una mano, es muy fácil, te dejo el link en la descripción para que te descargues CareBus en tu celular o en tu compu y lo empieces a usar. Listo, volvemos con el video. Muy bien, llegamos a la ronda número 2. Algo que me olvidé de mencionar es que la persona que se queda hasta el final del video, no importa si la famosa o no, sino la última persona que se queda, La que logra convencernos. la que logra o el que convencernos, se va a llevar un premio en efectivo. Así que eso... Por eso no les conviene mentir no mal. les conviene mentir. Por eso acá hubo una discusión de tipo, ¿nos habrá tirado datos erróneos para que nos equivoquemos? No, conviene quedarse hasta el final. Claro. Así que bueno, vamos a darle inicio a la segunda ronda. Redes sociales le puse a esta ronda, ¿ok? Quiero saber cuántos seguidores tienen más o menos en las redes, qué redes usan. Empecemos acá por Tupac. Normalmente uso Instagram. 244.000 seguidores por ahí. 244.000 seguidores. Buen número. Bien. Yo tengo Instagram, que tengo 128.000, después TikTok, que tengo más o menos 240.000 y pico, y en YouTube estoy llegando a los 60.000, tengo 69.000 y pico. Perfecto. ¿Qué subís en YouTube? En YouTube hago un contenido un toque, es como, ¿vieron que nadie dice nada, por ejemplo? Que son personas ahí hablando, bueno, Sí. yo estoy con mi hermana, y es raro porque estoy con mi ex hablando también ahí de la vida. Medio un podcast. Es medio un podcast, sí, donde nada, como que hablo con mi hermana de todo y con mi ex de todo. ¿Tu ex es famosa? No, mi hermana sí, porque trabajó conmigo de chica en la televisión. Entonces, nada, quise agarrar eso, quise agarrar el morbito ¿Cris de que Morena? sea ex, claro. ¿Cris Morena? Sí, nada, quise agarrar el morbito de que sea mi ex y la gente diga, uy, ex, se llevan bien, qué sé yo. Entonces, Bueno, perfecto. ¿Cómo se Muchas llama el gracias. canal? Nano Antón, mi nombre. ¿Cómo? Nano Antón, ok, le puse. Porque Nano Antón lo había puesto para mi página de música que habla nada. Ok. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo tengo TikTok y tengo 200.000 personas. Perfecto, excelente. Instagram, ¿no? Instagram no uso. ¿Y qué subís en TikTok? Hablo yo, hago algunas actuaciones, hago reportajes a gente también que quiera sumarse a todo lo que sea la actuación. O sea, es como que le doy ayuda. Perfecto. Muchas gracias. Y siento que vi que tenía Instagram, Adriana Brodsky. No la veo haciendo entrevistas porque habla poquito. Entrevistas por TikTok en un minuto. Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Ah, chao, de baja. Yo no me destaco en Instagram, me dedico a hacer podcast, no sé si conocen. Y tengo Podcast. más o menos... ¿Sobre qué podcast? El título es Casi Famosas, no sé si lo ubican. Lo hice con mi compañera, Vaya. Y, O sea, sos ahí me casi destaco. famosa. Claro, Ya casi no famosa. es casi. Y ahí sí tenemos 100.000 usuarios, viste, reproduciendo. Igual ya terminó el... ¿Vos dirías que de ahí es donde más conocida sos? Sí, en Twitter. Y Twitter. Y Twitter. ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter? 20.000 más o menos. Perfecto. Ok. ¿Hay alguien verificado acá? ¿Alguien tiene alguna cuenta verificada? Sí, yo. ¿Vos tenés cuenta verificada en ¿Cómo hiciste, Instagram? hijo de
Yo no puedo. Es sencillo, tenés que mandar mail, ya te van a contestar. ¿Mandaste un mail? ¿Mandás mail? Uno no, varios. Pero no se manda mail. No se manda mail. Se manda el DNI. Ya, estoy para eliminarlo ya. No, pará. Se manda el DNI, chicos. No, yo le daría un... tenés que probar porque tu antes se identidad. mandaba mail. Antes Pablo puede ser que Agustín se- verificó con mail, Claro, me acuerdo. capaz lo tiene hace mucho. Sí. ¿Las redes sociales te sumaron a tu fama o vos decís que es algo que tenés esos seguidores gracias a tu fama anterior, ¿entendés? Para mí es más como antes. En mi caso, por ejemplo, vengo del 2010 en adelante y más o menos toda la audiencia o gente que te va conociendo es de esa época, más o menos. Gracias a las redes sociales te van conociendo un poco más, ¿viste? Pero yo acredito más a... O sea, tu fama viene de la actuación, no de las redes sociales. Exacto. ¿Hay algún laburo que no era harías? rapero? Ponele, no sé, ¿No era bailando, rapero? sex. Actor. O todo harías. Sí, Tupac sí. No, yo haría de todo. Todo harías. Estás dispuesto a cualquier cosa. Ok. ¿Fueron cancelados alguna vez? Al principio, cuando no sabía qué hacer en TikTok y demás, ahora ya tengo más encaminado todo. Tiraba esos bailecitos y demás. Yo soy hincha de Tigre y me puse la camiseta de Tigre. Entonces, una vuelta me llaman del club para hacer como una entrevista y demás. Y lo pusieron en la página de Tigre y agarraron ese bailecito con la casaca de Tigre y en Twitter me mataron. Ok. El gatito que me abusa y demás. Muchos. Cuando fuiste cancelado, fuiste hateado. Sí, pero a mí me divirtió, eran graciosos los comentarios. Había un par que no, pero demás eran graciosos. Adriana, ¿quién es la persona más famosa con la que trabajaste? Con Olmedo. Con Olmedo. Adriana Broski, vos sabés que me sonaba. Es la que estaba con Olmedo. ¿Trabajaste con Sofovich? Con también? Sofovich, Rolo Puente, Porcel. con Porcel. Sí. Perfecto. Ahí fue uno de mis grandes éxitos, ahí es donde salí. Claro, exacto. ¿Y en las películas así que estuviste? Películas, ¿O Hermano serie Santa. de Mano Santa? Sí, esa es una de las más famosas. Operación Jajá en televisión, Pelito también. O sea, yo pongo Canal Volver, te engancho seguro. Sí, seguro, sí. Hasta en el YouTube me encanta. Claro, ahí también están, es verdad, están subiendo. Tal cual. Acá nos mató, nos liquidó porque creo que nadie en el jurado sabe nada de esa época del cine argentino, así que estamos medio en el horno ahí. Yo no soy de la época de Olmedo, pero algunas las tengo ahí, más o menos. Tengo Muy una bien. pregunta, Tupac. A ver, Tupac. ¿Por qué te pusiste Tupac? O sea, ¿qué es tu nombre o Es mi nombre de pila. Es tu nombre, pero es Ya tu lo nombre de preguntamos. nacimiento eso? Ya lo preguntamos ¿Sí? en la ronda anterior. Claro, se lo Ah, te pido pusieron muy disculpas. bien. Hay que prestar Estaba atención pensando- acá. No, me llamó la atención. De hecho, imagínate que le dije, no era rapero, estoy en cualquiera. No, estás en otra, estoy estás en Narnia. No, Nico, dale, boludo. Tupac me mareé, boludo. Yo me quedé con la cabeza del rapero, pensé que era rapero el chabón. No sé si me mareé, si me está mintiendo, no sé. Era actor, después me acordé lo de Franchella, todo. Estoy sacando. Nano. Enano. ¿De qué se trata tu video con más likes? Mi video con más likes es uno que subí con mi hermana ¿A qué red? a YouTube. No, perdón, el de más likes de YouTube, el video en TikTok tengo más, Y pero... bueno, decime uno de... No, es un baile que hicimos con mi hermana en Navidad, que tiene 4 millones de reproducciones más o menos. Eso en TikTok. Sí. ¿Y en YouTube? Tengo uno de más o menos 200.000 con mi hermana también, que es como un quién se conoce más, y nada, nos vamos tirando esas cosas. Bueno, a Tamara casi no la dejamos ahí pasar. Sí, estaba sí, la silenciosa, vamos a está dejar para, calladita ahí. la vamos, le la vamos a creo, dejar le para el creo. final. Pero bueno, ¿vamos a votar? ¿Estamos para votar o no? ¿Todavía no? Yo estoy para votar. ¿Estás para votar? ¿Vos te lo pusiste en la mira a Sí, Tupac? a Tupac. Yo siempre me di cuenta, Me lo tenés mató, ahí. sí. Lo tenés ahí. Puede ser porque pensé que era el nombre artístico Ay, y no me hice sé. toda una película cualquiera. Ahora creo que es pobre. Yo te voy a hacer una pregunta, Tamara. ¿Quién es la persona más famosa que te sigue en las redes? Y mis compañeros, o sea, Pablo, Olivia. ¿Quién es Pablo? Guará. Pablo Guará. ¿Es el Sí, más sí, sí. famoso? Y sí, o sea, Ok. es mi compañero de un proyecto que hicimos el verano del 2019. Comenzamos, se llama Un amor de verano, que era un intercambio de mails, entretenido si quieren participar, todavía sigue. Es nada, realizamos una encuesta con preguntas simples, algunas un poco más bizarras, divertidas, y te asignan una amiga por mail con el cual hablabas en enero y febrero, todo el verano, y bueno, si quieren coordinar verse o conocerse, cortar la comunicación. Quiero hacer una última pregunta a Adriana Broski. ¿Cuándo fue la última vez que apareciste en televisión? Y hace unos días en un reportaje, ¿En qué programa? Intrusos. ¿Por qué te hicieron un reportaje? Para saber mi vida, en qué andaba y bueno, nada.
O sea, de la nada Una te actualización dijeron... de tu vida. Claro, ¿Quién conduce exactamente. Intrusos? Intrusos, ahora está Florencia de la B. Te hizo la nota ella. Exacto. ¿En el piso o por móvil? No, en el piso. En el piso. Los dos Hace 2 días, o sea, Sí, en esta semana. el lunes. Sí, sí, sí. Estuvo en Intrusos el lunes, salimos campeones del mundo el domingo, pero mirá si después de salir campeones la van a llamar Adriana Broski. Ok. No le creo. Yo tengo la votación. Yo también. Adriana Broski. Para mí también es Adriana Broski, no es la 4. Yo voto a Adriana Broski. Yo tampoco le creo, pero yo iría por Tupac. Pero... Basta con bien, pero Tupac, vamos a ¿qué votar lo que problema sea, tenés? No acá te gusta el falta- nombre. Yo Vamos le a sacar creería la un onda. poco, como, no sé. ¿Y desempata quién Le creía desempata un poco acá? a Adriana. Desempata la camarógrafa acá, en caso de que haya empate acá. Sí, no, yo voy por Adriana. ¿Ya hay 3 votos de Adriana? ¿Vos a quién hubiese votado? Tamara. ¿A Tamara? Sí. Ok. Bueno, Yo le voy a dar una oportunidad a Tupac. listo. Bueno, Adriana, como te llames, muchísimas gracias. Tiene cuerpo de vedette, ¿eh? Podría Sí. ser, ¿no? Tiene cuerpo de vedette. No. Muy bien, tercera ronda, nos quedan 3 participantes. Está difícil esto, ¿eh? Está muy complicado. Difícil. Muy Yo ya lo complicado. tengo igual. Para ¿Puedo vos, hacer una pregunta que lo saco? ¿Lo elimino de una? ¿Eliminás si a alguien miente, de una? Si miente, lo elimino de una, Nano. ¿Cómo cobras YouTube? AdSense. ¿Y cómo lo cobras? Mirá, lo estoy cobrando. Antes, viste que estaba el... Ya me comes. Antes me gusta. A ver. Que antes estaba, se cobraba por, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, que era, bueno, ahora era o por cheque o por tarjeta, qué sé yo, y la verdad que ahí me saca un montón el banco. Entonces lo estoy cobrando por una aplicación de Insta que encontré, no me acuerdo el nombre, la verdad. Ok. Fue rara la respuesta. Ok, fue rara, pero no, Es como que arrancó bien y después medio que tiró tarjeta. Yo he cobrado medio- uno por una aplicación de Instagram de mi canal personal una vez. Ah, ok. O sea, Igual quiero decir algo, tampoco que estoy cobrando todos los meses. acá los chicos que están hace muchos años en YouTube no van a entender lo de la aplicación de Instagram y que está diciendo esto, pero yo tuve un canal hace poquito, cuando la modalidad cambió, para los nuevos canales es distinto, así que yo te creo, Nano. Claro. No, pero cuando cuándo- cobras lo cada haces a cuánto través cobrás? de la Y aplicación. mirá, este mes me fue bien y el pasado también, así que por suerte... ¿El monto mínimo cuál es? El monto mínimo son 100. Es verdad, es verdad. Nano, ¿cuál fue tu pico de fama? Digamos, cuando decís, acá yo estaba en la cima. Y de pendejo, porque estuve en Casi Ángeles 2 años, los 2 primeros años. ¿Y cuál era tu personaje? Monito. ¿Alguien vio Casi Ángeles acá? Yo vi casi. Todos me miran a ver. Lo vi, pero no me acuerdo. No me acuerdo de los Monito. nombres. Monito. Me voy a acordar más de la cara que el nombre. Claro, Me eso suena puede pasar. Monito igual, ¿eh? Me da Floricienta. ¿Estuviste en algún evento así grosso con famosos? Tipo, no te digo Martín Fierro, pero alguna cosa así. No, sí, en la fiesta de Telefe, 2 años que estuve en Telefe. Y después hice un año en Consentidos, que ahí no se hacía fiesta del 13 o vamos en ese momento. Pero sí fui a eventos y demás. Vi Casi Ángeles, pero realmente no me acuerdo de su personaje. Pero me da un aire así, una onda Yeyito de Gregorio. Así que puede ser el look Cris Morena que les ha quedado a los chicos. ¿Qué fue el famoso más grosso que conociste? Finelli. Finelli. Porque era el dueño de Consentidos, porque era del sur Consentidos. Bueno, también después Chris, Lali estuvo en Casi Ángeles y demás. ¿Con quién tenías romance ahí en No, era un pendejo. Casi? Ah, Tenía 8 bueno, años. qué sé yo. No, igual no, Bueno, porque... sí, sí. Una vuelta me hicieron O sea, así un- tampoco que Cris ¿Qué Morena edad? ¿Qué edad? no se destacaba por hacer besar a niños. Una vuelta, en una escena, estaba con mi hermana, esa tenía es más que yo, o sea, más 10, pero es así, entonces, y me hicieron como chamullarla. ¿A tu hermana? No, no vamos a poner acá a hablar de las cosas que hacía Cris Morena, ¿no? Eso es para otro momento. Qué bizarro esto, Qué bizarro, si llega a ser verdad. Qué bizarro. Mi hermana. Ah, fue- morbosos eran. Sí, fue gracioso. Sí, gracioso, pero Gracioso. para llamarlo de una forma. Es raro, ¿no? De risa. Che, ¿y tu hermana en qué programa estuvo? En Casi Ángeles y estuvo antes en Chiquititas. Yo entré a Cris porque ya estaba en Chiquititas ¿Y en antes. Chiquititas qué hizo? Anita. Estaban todos acomodados Anita. ahí. Yo entré medio acomodado. No me acuerdo de Anita, boludo. Pero ¿quién te vas a acordar de Anita? Yo miraba mucho Chiquititas. ¿Y no te acordás de Anita? No. No me acuerdo los nombres. Decía Agustina Cherry, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, boludo. No, pero Agustina Cherry no estuvo en el último de Chiquititas. Ah, ¿era el último Chiquititas? Tamara está muy El de callada, Peter. está ahí en el Sí. costado, la estamos dejando pasar, va pasando calladita. Tamara ronda va por pasando, ronda. Tamara Claro, va porque tiene un pasando. podcast. Y va avanzando. Tiene un podcast y no habla un carajo. Claro, exacto. Tamara es la que menos habla, la que menos información nos dio y tiene cara de como que está un poco aburrida. Tamara, ¿Cómo estás? tu fama. ¿Tenés sed?
¿Querés tomar algo? ¿Cómo definirías tu fama? ¿Te reconocen en la calle a veces? ¿Es algo que te puede llegar a pasar? Y la verdad que no, o sea, fama en realidad comienza con esto que les cuento de Amor de Verano. Comenzó como un proyecto de un tipo literario, ¿no? Un curso que hicimos con mi compañero Pablo, y surge así el intercambio de nosotros dos del trabajo que estábamos haciendo, y pensamos armar un proyecto con los compañeros, nuestros amigos. Pensamos, bueno, si hay 30 inscriptos. ¿Y qué programa usás para grabar el podcast? El podcast estamos en YouTube en Posta. ¿Pero qué programa se usa? Ah, están en Posta FM. Sí. ¿Quién es el dueño de eso? No sé. ¿No sabes quién es el dueño? No. Nada, pasa que no tenés relación directa con dueños ahí. ¿Cómo que no? Si no, tampoco es que estamos hablando de una corporación gigante. Sí, es verdad, tenés Mano razón. Buscalia, el dueño. ¿Cómo se llama? No, ¿qué? Boludo, quería poner una trampa. Vos sos más boludo. Cepet, no contesté vos. Le estoy haciendo una trampa a esa mujer que está mintiendo. ¿Y a qué otros programas hay en Posta FM? No, la verdad no. O sea, yo No lo hice conocés con mi nada. compañera. Claro, es que en realidad yo me dedico a escribir. Yo hago notas en La Nación, tipo cultura pop. ¿Y dónde graban? No. ¿Tampoco? A mí lo que me pasa. A mí lo que pasa con Tamara que tampoco está diciendo algo de que sea famosa. Claro. ¿Cómo no vas a saber dónde graba tu podcast? O sea, tampoco termino de entender su historia, pero por lo menos sabés dónde se graba. No sabés dónde grabás, pero ¿qué te llevan? Secuestrada, boludo. Te tapan los ojos y vas. Te hago una pregunta, con esta ya te defino y yo voto por vos 100%. ¿Qué personaje hacía Tommy Ross? Cristóbal. Listo, sos vos. Ok. Pará, Nico, pará que tengo que Perfecto, sacar la bueno, bola. vamos a votar. ¿A quién le llamo? Sí, yo voy a votar. Dale, Nico. Yo voy a ir por Tupac. Si no habló, no habló, no dijo nada. Yo voy por Tamara. Yo soy por Tamara también. Tamara. Chao, Muchísimas Tamara. gracias, Suerte. Próxima. Llegamos a la gran final, los dos últimos participantes. Uno de estos dos participantes, un aplauso, me parece correcto. No entiendo cómo Tupac llegó hasta acá. No, entiendo cómo Tupac es un llegó hasta misterio, acá. es un misterio. Lo de Tupac. Hasta ahora todo lo que venimos grabando nunca nos fue bien, así que todo nos puede sorprender. Yo quiero saber qué no les gusta de la fama. Mira, yo lo único que te puedo decir es que normalmente mi fama la tengo a señoras como la que ves por la calle, caminando por acá. Te reconocen por una escena. Está para que vayamos afuera ahora y lo ¿Qué compruebes. pasaba en la escena? ¿Qué pasaba en la escena que... Claro, porque eso es tan reconocido. ¿Por qué por ese esa pena. público? Y mira, vos pensás que la mayor de la fama que tengo yo es por un papel de un chico que hice por poner un preservativo sobre un salamín, imagínate. Es un genio. Si te conocen por eso es un montón. Cuando lo dijo, algo me suena de esa escena. Pero bueno, podría haber visto la serie y listo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Sí. Un genio. O sea, está hablando de Es el una hombre de escena. mi vida. Franchella Es el hombre de mi enseñándote vida. cómo ponerte un preservativo. Y vos eras el El niño. El preservativo. el preservativo. El salamín. Ok, y de ahí fue tu pico. 244.000 seguidores en Instagram por laburar en el hombre de tu vida, ponerle un preservativo, un salamín, raro. Si es el hombre de mi vida, la vi. Tengo bastante presente esta serie. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Franchella, el que hace el actor? Franco, ¿Franco? me acuerdo. ¿Pero es verdad se llama Franco? Se llama Franco. Ah, guapa. Respondió rápido. Tupac me la mandó guardar. Te la mandó a guardar. Tupac te la mandó a guardar de una forma. O sea, vos decís que tu fama son de señoras. O sea, si vas, por ejemplo, ahora a la puerta se llama Tupac? de un colegio o de jóvenes, no te reconocen. No, la ¿Y por qué mamá o tenés? las abuelas puede Se ser. llama por- Tupac, me parece. No, el pibe que hace del hijo de Franchella. ¿Y cómo te acordás vos de eso? Ay, tengo una Ah, era duda. fanática de la serie. Tengo una duda ahora. No, pregunto, porque si solamente te conocen señoras, ¿por qué tenés tantos seguidores en Instagram? Y porque- 250.000. No, 244. 240, bueno, perdón. Encima que te estoy agregando seguidores, boludo, me corregís, dejate de joder. Más o menos en el apogeo, por el 2013, 14, 2013, 14. salí en una nota, la había hecho. Era importante, sí. No me Tamara, acuerdo. quizás que decía. Para, yo vi Escribía- esta escribía serie. La Nación. ¿Quién hacía del cura? No me acuerdo ahora. ¿El cura en el hombre de tu vida? Sí. Pero Y por pero por ahí favor. no tuvo escena con él. entonces. Pero ¿cómo no va a ser que fue Brandoni, boludo? ¿Y cómo no te vas a acordar quién es Brandoni? O sea, todo bien con Franchella, pero Brandoni es igualmente de grosso. Quiero sacar a este chabón, que se vaya, por favor. ¿Cómo llegó a la final este tipo? Sacámelo, careta azul de mierda. A vos no te salva ni la selección del Papa trabajando a full. Claro. Ese es el video de Brandoni. Yo lo que normalmente me acuerdo era que fascinado por Franchella, ídolo. Literalmente lo único que yo me acuerdo, porque esto ya fue hace 11 años por ahí más o menos que empecé a grabar. Normalmente lo único que me interesaba era ver la Franchella. Mi papá me hinchaba más o menos la bola para que esté todo el tiempo con él. Y claro. Él me enseñaba a mí. Es Franchella. Pero pará, no eras el hijo de Franchella. Sí, Franco. ¿Vos eras el hijo?
No, no era ese hijo. Era distinto. No. No da el físico Pero pará, igual que boludo, yo tengo en mi pasaron- cabeza. Bueno, Unos pero años. pasaron, creció. Era pegó- más bajito. Pegó un Sí, estirón. No, no es. Nano, ¿qué te gustaría que se recuerde de vos? El día que no estés más en este mundo, la gente se acuerde de algo. Me gustaría que se acuerden, la verdad que lo que estoy haciendo más ahora, para ser un personaje tan importante, por así decirlo, que no fue tan importante, pero tipo fue una de las series más conocidas en los últimos 15 años de la televisión argentina. ¿Haces presencias en boliches o cosas así? Hice de pendejo. ¿Fuiste a la Breche? Sí. ¿Te invitan? ¿A qué sector? ¿Cómo es el proceso de invitación a la Breche? No, conozco a una de las chicas que me llevo bien porque además ¿Cómo se llama? Barrio Bernal. Ok. Ya está. Y si vas, sí, ya está. Si vas a la Breche, sos famoso, ya está, listo. Además, es verdad, te invitan así, tenés que mandar mensajito. Yo nunca fui a la Breche, así que no sé cómo se entra a la Breche, pero confío en mis compañeros que... ¿Cómo es el baile clave para entrar? Arriba hay un clave. ¿Cuál es la contraseña, claro? Una secta, boludo. Bueno, Estamos, sí, yo estamos. Sí. Llegó el momento de la votación, llegó el momento de la gran final. Todavía igual no nos dicen nada hasta que vuelven a entrar todos los participantes, así que todavía no se saquen nada. En este caso no vamos a decir quién no es el famoso, sino quién es el famoso, ¿ok? Así que, Nico, empezá vos. Nano, se nota en mi cara. Nano, ya está. ¿En tu Estoy cara adentro. se nota? Y ¿Cómo del que se nota en principio, tu boludo. cara? Quiero echar Ah. a Tupac, nadie me da bola, boludo. Pero No, dejalo, a mí me cae bien Tupac, lo quería conocer un poco más. Yo voto a Nano, Nano es el famoso. Yo también. Nano es el famoso y aparte Tupac no es quien dice ser. Yo ya sé quién es Tupac. Ah, la mierda. Vos lo conocés a Tupac Sí, personal. ¿Conoces conozco a Tupac? Yo también No, voto a Nano. La pregunta de Luis Brandoni fue Clave. tremenda. Esa Sí, fue- sí. fue tremenda, esa te mató. ¿Quién no sabe? Vos no lo sabías. No, bueno, pero alguien que actuó en la película o en la serie. No, lo sí, que sea. claramente, serie, sí, claramente. sí, sí. O sea, no puede ser tu referente solo Franchella. Así que También un el otro aplauso. es un ídolo. Un aplauso para Nano que ganó. Y ahora no digan nada, que ahora nos vamos a enterar quién es el famoso. Llegó el gran momento. ¿Están nerviosos? No, Yo soy nervioso. ¿Hay alguien que hubiese cambiado el voto? O... No, lo Estamos mantengo, bien por pero ahí. los nervios Estamos son bien por ahí, inevitables. estamos bien. Yo dudo siempre, Vos pero dudás, soy libriana. siempre. Si no es Nano, ¿quién pensás que puede Con ser? Adriana. ¿Quiénes son los panelistas de intrusos? Ya está igual, ya está. Ya pasó, se ya acabó. pasó. Se acabó. Bueno, que dé un paso adelante él o la famosa. Ay. Dale, Nano, boludo. Sí, boludo, lo tengo mal. Sáquense Se puede toda la sacar, se puede masa. sacar, se puede sacar. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué? Mariano, sos actriz, que quiero saber un poco de los que no son famosos. Sí, mi nombre es Soti, me gusta actuar, bailo danza de la India, soy Hare Krishna. Mirá, Tupac, Me encanta la comida y los atardeceres. ¿te llamás Tupac? ¿te llamás Tupac? No. No, Franco del Rosso. Me llamo Miriam, soy actriz y modelo. Ah, pero tú estuviste bien con la Adriana. Anabela, actriz y tatuadora. Ay, qué Ah, mira. ¿La pasaron bien? Estuvo interesante. Fue divertido, yo mandaba fruta como se dieron cuenta. No, eso nos dimos cuenta. Con lo de Tokio 2018 nos dimos cuenta. Me confundí un poco. ahí no. ¿Tenés fractura de verdad en el pie? Sí, triple fractura, pero fue por un accidente en auto el 15. Muy bien. Yo estaba dentro del auto. Muchísimas gracias por ver quién es. Nos vemos la próxima.